jueves por la tarde y hace 5 días del ultramaratón y primer entreno después del ultra. No he hecho nada estos días, me he cogido unas vacaciones que me parece que me las he ganado después de terminarlo, y en realidad me tocaba entrenar ayer pero no pude, así que hoy primer entreno después del ultra. Como veréis, no llevo la bici, voy a la piscina. Hoy tengo que hacer unos 1500, así que para allá voy. Esto, una de las cosas que nos podemos permitir aquí la gente amateur, es después de una prueba así muy dura que tengáis, pues si después os cogéis 3, 4, 5 días de descanso sin hacer nada, pues tampoco va a pasar absolutamente nada. Yo me tenía que haber cogido 4, pero bueno, como no pude, pues han sido 5. Así que de camino a la piscina, a ver si nado en un ratillo, que yo creo que en menos de una horita lo tengo hecho, y para casa. Vamos a ver qué tal se da el tema de la natación, que ya hace por lo menos, yo creo que desde antes de romperme la clavícula que no iba, así que allá vamos. I know I'ma get it, I just don't know how. I've never felt how I feel right now, but everything is alright. Everything is alright. And mama, don't worry, I'ma make you proud. I know you're scared, but it's gonna work out. Everything will be fine. Everything will be fine. I'm sorry for the times that I ever let you down, when we got in arguments about me going dropping out. But just know that everything I do, I'm doing it for you. And I know it's gonna work out, but I just need some time to prove. Thinking back to when I finished college, I almost left the town. I was focused on the music, I just wanted to surround myself with all the stars, thinking they would help me shine. But really had to focus on what I had built inside, cause I know I'ma get it, but just know it takes time. I hate to see you worry, but just know that I... 1500 metros a la saca, una horita más o menos, porque como tocaban series y demás habían descansos, y he estado como 1 hora 5, 1 hora 10. Y al final, pensando, no hacía tanto tiempo que nadaba, porque cuando estaba en rehabilitación me enviaron a nadar para ir recuperando el hombro bien, pero bueno, creía que estaría peor, porque cuando paras, en esto del deporte se nota muchísimo, y la verdad es que no iba mal nadando. Se nota que este mes, pues al final he estado entrenando bien, y algún kilito que he perdido pues ayuda. Así que no parece que empiece desde cero, que yo creo que nadar nos cuesta a todos. Y también os aviso de que ya tengo ahí casi a puntito el vídeo del ultra de Vega Negra. Estoy ya ultimando los últimos retoques, pero aún así yo creo que me lo guardaré un poquito y allá el miércoles de la semana que viene lo publico. Lo que sí que haré, si no pasa nada, que es lo que tengo en mente, es hacer un pequeño tráiler para dejar ahí con ganas a la gente, dejar ahí un saborcillo y picar un poquito, porque la verdad es que está quedando muy guapo, y yo creo que el sábado lo subiré. Así que ya sabéis, estar atentos, que primero va el tráiler y el vídeo bueno se va a hacer esperar.